Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Ayer tuvimos finalmente los reportes de ganancias de SpaceX y AMD, dos de las compañías más importantes de la bolsa de valores, y ambas terminaron desplomándose en torno a un 8%. Fue el primer reporte de SpaceX como compañía pública, así que fue un reporte muy importante. Y bueno, AMD sin duda tiene un impacto directo en todo el sector de semiconductores que ahora mismo está tirando el carro en los mercados. Hoy vamos a estar revisando en profundidad los reportes de ganancias, vamos a ver qué tal salieron, por qué están cayendo un 8% estas compañías. Realmente con esta caída son oportunidades de compra y también, por supuesto, como siempre hacemos, vamos a revisar cómo quedan los múltiplos actuales luego del reporte de ganancia, qué proyecciones podemos hacer para el próximo trimestre y también el próximo año en base a la guía que nos da la compañía. Y bueno, hay veces que las compañías en el corto plazo puede que estén un poco caras, pero en base a nuestras proyecciones pueden estar a buenos precios mirando un poco más de largo plazo. Vamos a estar también, por supuesto, viendo cómo están los múltiplos actuales y también qué podemos hacer tal vez con operaciones de opciones, que saben que nos gusta mucho en el canal y cuando vemos algún tipo de caída de este tipo, podríamos tratar de hacer este tipo de operaciones con opciones. También vamos a ver, por supuesto, desde el punto de vista técnico, si estamos en zona de compra o no. Así que sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar con las acciones de SpaceX que han terminado desplomándose en torno a un 8%. La compañía había subido casi un 10 durante la sesión, así que bueno, el día de ayer por lo menos lo cerró positivo si tenemos en cuenta el post-market y el día de trading. Vamos para acá primero con el reporte de ganancia y luego vamos a estar viendo algunos números y cálculos. Podemos ver aquí que la compañía superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción. Sigue generando pérdidas, pero generó mucha menos pérdida de la que se esperaba. Vean que generó 9 centavos de pérdida por acción cuando se esperaba 29 y los ingresos vinieron casi un billón por encima de lo esperado con un crecimiento muy sólido de más del 90%. Así que esa parte sí fue muy positiva. Podemos ver aquí dentro de algunos datos interesantes que tuvimos y es que en su conferencia de prensa nos estuvieron diciendo que esperan para el 2027 empezar a operar en el sector de telecomunicaciones. Aquí va a competir directamente con otras compañías como AT&T, Verizon y T-Mobile. Y bueno, ya se han estado asociando con compañías del sector fuera de Estados Unidos. Según dijo su director financiero, el área donde está AT&T, Verizon y T-Mobile representa un negocio de más de 600 billones de dólares. Así que bueno, si logran coger una parte del pastel, va a ser una inyección muy importante de capital para la compañía. También nos dijeron que van a empezar a lanzar algunos satélites que van a ser especialmente diseñados para este propósito. Y vamos a ver cómo las acciones de estas compañías, por ejemplo T-Mobile, terminó desplomándose en el post-market alrededor de un 2%. También tuvimos a Verizon, que estaba cayendo más de un 2% cuando lo revisé. Aquí lo tenemos casi 3% y AT&T también estuvo cayendo con una corrección del 1.66%. También la compañía nos mencionó a Nvidia, dijo que los chips que van a estar utilizando para sus centros de datos en el espacio van a utilizar los chips de Nvidia y esto provocó una subida en Nvidia. Vamos a chequearlo. Así que por lo menos ya se están asociando con la compañía para estos centros de datos espaciales, más de 2% de subida en la compañía. ¿Qué otra cosa interesante tuvimos? Bueno, la compañía también reportó segmento por segmento, lo vamos a estar revisando en un momento. Sigue perdiendo mucho dinero en los segmentos de lanzamiento de cohete y también de XAI. Pero bueno, el segmento de Starlink sí se ve bastante positivo. Lo vamos a ver en un momento en el reporte de ganancia. También quiero comentarle algunas cosas interesantes y es que la cantidad de ingresos que provienen de publicidad en X, su red social, cayeron. Principalmente la compañía dijo que están cambiando su sistema para publicidad y esto, bueno, va a provocar que en el corto plazo veamos una caída, pero luego seguramente se va a disparar. Vamos a estar viendo ahora en un momento cómo están cada uno de los segmentos de la compañía y también vamos a ver el gasto de capital, que el adelanto que fue bastante significativo y esto fue una de las cosas que más preocupó. Ya estamos aquí en el earning release de la compañía y vamos a estar comentando algunos datos bien interesantes. Todavía no se ha oficializado, no se ha terminado la adquisición de Cursor. Recuerden que esta es la plataforma de codificación por 60 billones. La compañía vamos a ver en un momento que sigue manteniendo muy buena caja. Recuerden que recaudaron 90 billones durante su salida a bolsa, así que bueno, caja por lo menos tienen bastante. Podemos ver aquí, como había comentado, los ingresos creciendo un 92%, bastante positivo. La compañía sigue generando pérdidas, lo cual no es positivo, pero bueno, generaron menos pérdidas de lo que se esperaba. Podemos ver aquí que realizaron en lo que llevamos de año 78 lanzamientos con más de 1000 toneladas enviadas en órbita y podemos ver que Starlink ya cuenta con más de 12 millones de suscriptores
y una red de satélite de más de 10.200 satélites. De hecho, tiene una cobertura de 167 países en estos momentos. Pueden ver por aquí como todos sus segmentos crecieron en ingresos, lo cual es positivo. Su segmento de Space, aquí es donde tienen los lanzamientos de cohetes espaciales, pasó de 746 millones el año pasado a 962 millones en el mismo trimestre este año. También conectividad, sigue siendo la mayor parte del negocio, aquí es donde está Starlink, pasó de 2.5 billones a 4.2 billones, bastante bien. Incluso su segmento de inteligencia artificial, xAI, aquí también está X, su red social. Los ingresos pasaron de 737 millones a 2.5 billones. Así que hay que decir que el crecimiento fue en general bastante sólido en todos los segmentos. Claro, aquí el problema viene con las pérdidas. Fíjense cómo su segmento de Space perdió mucho dinero. De hecho, perdió más dinero este año que el año anterior. Su segmento de conectividad ganó mucho más dinero que el año pasado. Pasó de ganar 923 millones a 1.6 billones. Y vemos que el segmento de AI, bueno, no generó tantas pérdidas como el año pasado. Y por eso fíjense cómo la cantidad de pérdidas operativas pasaron de casi 1 billón el año pasado a 143 millones este año. Ten en cuenta que una cosa es lo que estamos viendo, que es el income statement, y cuando vayamos a ver los flujos de caja de la compañía, bueno, ahí sí vamos a tener serios problemas. De hecho, véanlo aquí, el CAPEX, los Capital Expenditure, estas son las inversiones de capital que está haciendo la compañía. En el caso de Space, su segmento de Space pasó de 946 millones a 1.1 billón, no aumentó demasiado. Para conectividad pasó de 1.1 billones a 1.3 billones, tampoco demasiado. El problema estuvo aquí en el segmento de inteligencia artificial, que los gastos de capital pasaron de 749 billones a 5.8 billones, una auténtica barbaridad. Y esto provocó que el CAPEX pasara de 2.8 billones a 18 billones. Que bueno, aquí sin duda están los problemas de la compañía. Tiene un déficit, una cantidad de flujo de caja bastante negativa. Llama también la atención que una compañía generando 7.8 billones en ingresos sea capaz de gastarse más de 18 billones en CAPEX. Que bueno, le comentaba en el directo de ayer que seguramente no había otra compañía con ese dato tan negativo. Podemos ver que la cantidad de lanzamientos espaciales aumentaron de una manera significativa. Los cost of revenue realmente no aumentaron demasiado. Es decir, sin duda lo que más está afectando a la compañía es ese CAPEX. Es verdad que Research and Development, esto es investigación y desarrollo, sí aumentó, pero bueno, si la compañía sigue creciendo sus ingresos a más del 90%, no es tan malo. Y nuevamente, el problema sin duda está en el CAPEX. Quiero comentarles un par de cosas. Fíjense aquí como quería mostrarles esta gráfica donde se ve claramente el problema del CAPEX representado en el segmento de xAI. Vean por acá. Realmente el resto de los segmentos se mantuvo bastante controlado, pero bueno, xAI sin duda fue el problema con ese CAPEX inmenso. También dijeron durante el reporte de ganancias, el earnings call, que la compañía espera ya generar unos 100 billones al año de ingresos recurrentes para final de este año, faltan 2 trimestres. Se ve un poco difícil, si les soy sincero, así que no me lo creería mucho, pero bueno, también hay que decir que si nos lo dicen, no debemos estar demasiado lejos, ¿ok? Dicho esto, vamos directamente ahora a ver cómo quedan los números de la compañía luego de este reporte de ganancia y también hacer algunas proyecciones a ver si realmente estamos ante una oportunidad de compra o no. Si quieren llevar su trading inversión al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, análisis profundo de compañías, directo diario para miembros, servidor Discord. Tenemos el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. También tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa, además de libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y mucho más. Va a poder encontrar el enlace tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Como vemos por acá en los estimados de la compañía, se espera que para 2027 finalmente sean capaces de generar ganancias, aunque también se espera que el año que viene la cantidad de CAPEX que gasta la compañía se dispare a más de 70 billones, lo cual es una verdadera barbaridad. También se espera que 2028, 2029, 2030 el CAPEX sea muy negativo. Así que seguramente van a pasar varios años, tal vez una década, para que la compañía sea capaz de generar ese flujo de caja positivo, aunque bueno, no estamos muy lejos de generar ganancias, de hecho lo vimos ahí en el reporte de ganancias. También hay que decir, la compañía dijo que esperaba unos 100 billones de ingresos recurrentes para final de este año. Bueno, los analistas están muy lejos de ese valor, de hecho le están dando una proyección de 39 billones de ingresos para este 2026, que bueno, si nos fijamos por acá y nos vamos a los estados financieros,
Vemos que durante este año hemos generado tal vez en torno a 12 billones de dólares en la primera mitad del año. Así que estamos asumiendo que se va a acelerar muchísimo en la segunda mitad del año el aumento de los ingresos. Y bueno, según nos están diciendo, podríamos tener unos 27 billones extra de ingresos. Que bueno, yo diría que es un crecimiento bastante agresivo. No podemos utilizar el método del discount cash flow para calcular el fair value de la compañía. Podríamos tal vez tratar de utilizar el ratio precio-ganancia. De todas formas, ahora mismo la compañía está generando pérdidas. Y bueno, viendo aquí que para el 2030 podríamos tener un forward PER de 14, ya adelanto que no se ve tan cara, al menos por ganancias por acción. De hecho, si por ejemplo a futuro una compañía creciendo más del 50% de su ganancia por acción, vamos a suponer que le damos 40 veces futuras ganancias. Vamos a calcular a 5 años. Hay que ver qué cantidad de ganancias por acción se espera que genere. $8.40. Nuevamente, estamos asumiendo que la compañía va a crecer muchísimo. Entonces, vamos a ver cuál sería el retorno sobre capital invertido. ¿Ok? Un segundito por aquí. Ok. Bueno, viendo, podemos hacer el cálculo. ¿Okay? Vamos a multiplicar 40 por $8.40, que es lo que se espera que genere la compañía. Eso nos daría un valor final de 336. Vamos a ponerlo aquí, 336. Y bueno, nos daría un retorno sobre capital invertido de más del 20%. A ver, con esto lo que le quiero decir es que realmente si la compañía crece su ganancia por acción a este ritmo, no parece una locura estar invirtiendo según esta métrica. Vamos a estar utilizando también el ratio precio-ventas, ya que no podemos utilizar el ratio precio-flujo de caja. Para eso tenemos dos problemas. El primer problema que tenemos es que fíjense que la cantidad de acciones circulantes se han disparado totalmente en los últimos años. Una verdadera locura la cantidad de acciones que han estado emitiendo. Podemos ver aquí que aumentaron en un 50% las acciones circulantes. Así que bueno, la verdad es que es muy difícil hacer el cálculo proyectado para el fin de año. De todas formas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la cantidad de acciones circulantes que tenemos ahora mismo. Vamos a dividir la cantidad de ingresos proyectados por la compañía para final de este año. Vemos aquí 39 billones. Dividimos eso entre la cantidad de acciones circulantes que tenemos ahora mismo. Unos 5.8 billones. Y eso nos daría 6.6. Eso significa que por cada acción circulante tendríamos $6.67 de ingresos. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Simplemente dividir el precio de la acción 115 entre 6.67 y eso nos va a dar el ratio precio-ventas. Ahora, como vemos aquí, podríamos estar a fin de año cotizando a 17 veces ventas. Que bueno, para una compañía como vemos aquí, donde se espera un crecimiento por encima del 60% de los próximos años, tampoco es una locura. ¿Qué problema podríamos tener? Bueno, que la compañía siga sacando esta cantidad absurda de acciones al mercado. Imagínense que estén prácticamente duplicando las acciones circulantes de un año para otro. Eso va a empeorar mucho los múltiplos. Pero sinceramente, de todas formas, si fueran en vez de 17, por ejemplo, 30 veces ventas, bueno, ahí yo diría que tampoco está tan mal. Una compañía cotizando 30 veces ventas y aumentando más del 80% de sus ingresos en los próximos 2 años, tampoco está demasiado caro, ¿ok? ¿Qué es lo que le quiero decir también con esto? Que bueno, si nos guiamos por el ratio precio-ganancia y el ratio precio-ventas, podría tal vez tener sentido una inversión en la compañía. Por otra parte, no tenemos seguramente el método de evaluación más popular, más utilizado, que es el modelo del discount cash flow. Así que ahí tenemos un problema bastante grave, ¿ok? Vámonos a la parte técnica a ver cómo está la acción luego del reporte de ganancia. Como vemos aquí en la gráfica de la compañía, realmente no teníamos mucho historial de la misma, porque bueno, empezó a cotizar en bolsa hace muy poco. Se había disparado durante las últimas 2 sesiones con una subida del 5 y el 9%. Eso hizo que testeara la media móvil de 20 periodos, pero vemos como ahora la está rechazando. Yo diría que en el corto plazo, bueno, perfectamente podríamos irnos de regreso a la zona de $104. Yo personalmente no me las jugaría todavía comprando acciones. Creo que es una compañía que todavía es muy difícil de evaluar. Es una compañía además que va a seguir con múltiplos caros y por eso prefiero hacer otro tipo de operaciones. Por ejemplo, podríamos tratar de comprar las acciones más baratas. Podríamos tratar de hacer, por ejemplo, un naked put o un put credit spread bastante por debajo del precio actual de las acciones. Por ejemplo, por un put credit spread en 80-70 nos están dando $86 de crédito. El máximo riesgo sería 914 con un 80% de probabilidad de éxito. En el peor de los casos, como siempre hacemos, cerramos el lado put
el lado del buy put, nos quedamos como si fuera un naked put en la zona de $80 y ahí podríamos comprar un paquete de acciones en $80, que bueno, ya serían múltiplos mucho más razonables. Si no, directamente podría intentar buscar un naked put. Por ejemplo, tenemos buenas operaciones en la zona de $90. Ahí podría buscar la asignación de 100 acciones a $90. Incluso creo que $85 podría tener sentido. Si lo que quiere es que la compañía crezca más a largo plazo, puede buscar un LIP, que es un LIP, simplemente un contrato de opciones a largo plazo. Por ejemplo, para septiembre 17 del año que viene, falta más de un año, podría buscar strike price, por ejemplo, como 80-70. Ahí seguramente van a dar buen crédito. Vean cómo están dando más de $400 de crédito. Su máximo riesgo estaría por debajo de $600. Aquí podría sacarle casi un 50% rendimiento sobre capital invertido en poco más de un año. Y nuevamente, en el peor de los casos, comprar acciones a $80. Así que creo que hay ahí operaciones interesantes. Yo personalmente por el momento no pienso comprar acciones directamente, pero si encuentro algún contrato que a mí me llame la atención con opciones, seguramente sí lo tome. Continuamos con las acciones de AMD, un negocio mucho más fácil de evaluar que SpaceX. Además la tenemos en el portafolio de largo plazo. Es una de mis dos compañías de semiconductores en ese portafolio junto con Nvidia. Estamos hablando además de un negocio que rozó el $1 trillón en algún momento, incluso superándolo. Así que bueno, estamos hablando de una compañía muy importante. Las acciones están cayendo casi 9% luego del reporte de ganancia. Están devolviendo prácticamente todas las ganancias que habíamos tenido durante la sesión, incluso un poco más. Y bueno, yo diría que lo principal es que llegaba muy sobrecomprada y con múltiplos muy estirados a este reporte de ganancia, porque el reporte de ganancia fue bastante bueno. Podemos ver aquí que la compañía superó ampliamente la expectativa en ingresos y ganancias por acción, así que el reporte fue bueno, superó por más de un 2% ambos. Tal vez podríamos estar esperando que fuera un poco más fuerte, pero es que ya las expectativas estaban bastante altas, porque fíjense que su segmento de data center creció más de un 100% año sobre año, y en general los ingresos crecieron más de un 50% año sobre año. Así que ya se esperaba un crecimiento altísimo. Pueden ver además que este segmento de data centers creció al ritmo más alto por lo menos de los últimos 2 años. Su segmento de clientes aquí, bueno, no creció tanto como por supuesto el segmento de data center, pero fue un sólido 22%. El único que se está quedando un poco más atrasado es su segmento de gaming, que cayó un 30% año sobre año. Pueden ver además que la guía que nos dieron fue bastante positiva. Unos 13 billones están esperando de ingresos para el próximo trimestre, cuando los analistas estaban esperando en torno a 12.5, así que fueron unos 500 millones por encima de lo que estaban esperando los analistas. Así que no solamente el reporte fue sólido, sino que la guía que nos dieron para el próximo trimestre fue mejor de lo esperado. Vamos a estar utilizando todos estos números para calcular los múltiplos actuales de AMD y también hacer proyecciones para el próximo trimestre. Podemos ver aquí que la compañía estaba cotizando más de 100 veces beneficios y más de 80 veces flujo de caja justo ante el reporte, así que llegaba bastante cara. Si nos vamos al reporte de ganancia, vean cómo el net income aumentó a un ritmo del 163%. Si el net income aumenta a un ritmo más alto que sus revenues, que sus ingresos, que aumentaron al 50%, esto significa que la compañía ha mejorado muchísimo los márgenes. De hecho, fíjense cómo los márgenes operativos pasaron de estar negativos a 17%. También hay que decir, la compañía ha ido aumentando bastante los márgenes. Vamos por acá a los estados financieros. Vamos a ir quarter over quarter, trimestre tras trimestre. Vean cómo el margen bruto ha pasado del 46 al 53% y el margen neto ha pasado de un 2 a casi un 20%. Así que realmente la compañía ha sido capaz de generar cada vez más ganancias. Fíjense cómo ahora tenemos $1.38 de ganancia por acción. Si nos vamos por aquí, podemos ver que en el mismo trimestre del año anterior teníamos apenas 54 centavos. Así que la compañía ha estado mejorando. Vean que también el crecimiento de las ganancias por acción ha sido más lento que el net income. Esto lo que nos quiere decir es que ha estado emitiendo acciones. Es un problema que tiene AMD, que bueno, históricamente ha sido una compañía que ha emitido más acciones de la que ha recomprado. Tampoco ha sido una locura, pero bueno, vemos otras Big Tech que son negocios mucho más maduros, donde ya tienen muy sólidos programas de recompra de acciones. Dicho esto, vamos a ver cómo queda el PER actual de la compañía luego de este trimestre. ¿Okay? Vamos en primer lugar a dividir el precio actual entre la cantidad de ganancias por acción que está generando. Ahora estamos en torno a $472 y la compañía durante los últimos 4 trimestres ha generado $3.90. Si dividimos esto, vean que nos da un PER de 121. A ver, comprar una compañía con un ratio precio-ganancia de más de 100 veces me parece bastante arriesgado. Así que por lo menos a corto plazo pareciera que la acción todavía sigue un poco cara,
por lo menos teniendo en cuenta el ratio precio-ganancia. Es que de hecho, si nos vamos a los ratios históricos de la compañía, vamos a expandir los últimos años, ya que durante un tiempo estuvo generando pérdidas. Y fíjense cómo le hemos logrado comprar mucho más barata. Le hemos podido comprar en torno incluso a 60 veces beneficios, es decir, prácticamente a la mitad del múltiplo actual. Y no hace mucho, si se fijan, esta fue la caída del principio del año. Esto lo que significa que a principio del año la compañía estaba mucho más barata que ahora. Pueden ver también aquí en el ratio precio-ventas, a pesar de que ha corregido bastante desde máximo, llegamos a estar pagando casi 25 veces ventas. Ahora estamos en torno a 17, 18. Que bueno, históricamente a principio de año, por ejemplo, estábamos a menos de 10 veces ventas. Así que bueno, por lo menos en el corto plazo la acción va a seguir cara, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una proyección para el próximo trimestre. Vamos a ir al guidance que nos da la compañía. Ya habíamos visto que espera generar en torno a unos 13 billones. Aquí lo vemos, 13 billones. Recuerden que el margen neto está en torno, como vemos aquí, el margen neto ha aumentado a casi el 20%. Esto es lo que significa que, bueno, podríamos asumir que para el próximo trimestre vamos a tener un margen neto también ahí pegadito al 20%. Podríamos darle un margen neto un poco superior, pero bueno, quiero utilizar números conservadores. Entonces, si suponemos que de esos 13 billones, aproximadamente el 20% se convierte en ganancias, eso significaría un net income de 2.6%. Disculpen, de 2.6 billones. A ver, es bastante. Tengan en cuenta que en este trimestre, en el mismo trimestre, disculpen, del año anterior, la compañía generó apenas 1.2, así que estaría más que duplicando su net income nuevamente año sobre año. Así que está bastante bien. Ya tenemos el net income, estas son las ganancias netas. Ahora, si queremos calcular la cantidad de ganancias por acción, es muy sencillo. Simplemente dividimos el net income, la cantidad de ganancias, por la cantidad de acciones circulantes. Vamos a buscarla. Las diluidas, siempre utilizo las diluidas porque nos dan un cálculo más conservador. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos. Fíjense cómo la cantidad de acciones circulantes aumentaron más o menos en... A ver, déjame asegurarme que estos son los gap. ¿Ok? No, estos son los no auditados. Siempre utilizo los números gap, los auditados, que bueno, son números mucho más seguros. ¿Ok? Bueno, creo que vamos a utilizar estos. Fíjense cómo la cantidad de acciones circulantes aumentaron en unos 9, más o menos unos 90 millones. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a asumir que para el próximo trimestre aumenta en unos 9 millones también, ¿ok? Simplemente cogemos este número, que es la cantidad de acciones circulantes en billones. Le sumamos 9. Y bueno, podríamos perfectamente tener 1.6 billones más o menos de acciones circulantes para el próximo trimestre. Luego dividimos el net income entre ese número. Y podríamos estar generando alrededor de $1.55 de ganancia por acción para el próximo trimestre, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Sumamos el trimestre actual. Sumamos los 2 trimestres anteriores. Y eso nos va a dar la proyección anualizada de la cantidad de ganancias por acción que podría estar generando AMD para el próximo trimestre. Luego dividimos el precio actual. Aquí lo tenemos. Entre la cantidad de ganancias por acción que calculamos, $4 y más o menos unos 70 centavos. Y podríamos estar pagando 100 veces beneficios para el próximo trimestre. A ver, realmente 100 veces beneficios sigue siendo un múltiplo bastante caro. Así que bueno, parece que por lo menos en el corto plazo no vamos a ver unos múltiplos atractivos de AMD a no ser que veamos una fuerte corrección, ¿ok? De hecho, lo podemos ver aquí claramente en los ratios históricos. Vean cómo la compañía ha corregido mucho más recientemente, mucho más. Así que bueno, por el momento hay que ser paciente, no parece que estemos en zona de compra. Vamos a ver desde el punto de vista técnico dónde podríamos tener esa primera zona de compra. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no Zlatan Podemos por ver el aquí en la dinero. gráfica de la compañía que es un negocio que suele tener correcciones bastante fuertes. Y cuando vemos ese tipo de corrección, vean las excelentes compras que tenemos debajo de la media móvil de 200 periodos.
Incluso cuando tuvimos esta caída a la media móvil de 200 periodos a principios del año, bueno, ahí aproveché para ir comprando algunas acciones para el portafolio de largo plazo. Pueden ver que estamos bastante lejos todavía de la media móvil de 200 periodos y bueno, eso me pone un poco nervioso a la hora de pensar en comprar acciones de AMD. Si nos vamos de hecho a la gráfica semanal, fíjense que se va a ver incluso un poco más claro lo alejado que estamos de la media móvil de 200 periodos semanal cuando ha sido históricamente un imán. Y bueno, podríamos tener perfectamente una corrección de, bueno, desde los 473 hasta precios por debajo de los $200. Por eso personalmente no parece que esté muy interesante para comprar acciones directamente. Tendríamos que ver por lo menos una caída a la media móvil de 200 periodos cerca de los $300. Creo que al igual que hicimos a principio del año, ahí sería una excelente oportunidad para operar con opciones y también para estar comprando acciones para el portafolio de largo plazo. Si se fijan por acá, si tratamos de buscar algún contrato interesante, aprovechando la volatilidad, podríamos encontrar algunos contratos en la zona de 360, 350, un poco de spread o algo por el estilo. Incluso un poquito más abajo, 340, 350. Pero incluso en ese caso vamos a estar todavía un poco por encima de la media móvil de 200 periodos, que ahora mismo está aproximadamente en 314. Así que yo personalmente voy a esperar. Si veo algo de corrección que me lleve cerca de la media móvil de 200 periodos, ahí seguramente voy a empezar a hacer mis operaciones. Pero nuevamente creo que le falta corrección a la compañía para ponerse en múltiplos interesantes. Como vimos en el video de amigos, fuerte corrección de AMD y SpaceX, cayendo más de un 8% cada una de ellas. Creo que en el caso de SpaceX ya podemos empezar a buscar contratos cerca de la zona tal vez de 80, incluso $70, por si queremos comprar paquetes de acciones a ese precio. Creo que la compañía tuvo un buen reporte de ganancia, es verdad que sigue quemando mucha caja, pero tanto los ingresos como las ganancias por acción fueron un poco mejor de lo esperado y sigue creciendo un ritmo de más del 90%. Estamos asumiendo que va a mantener un ritmo de crecimiento altísimo en los próximos años porque los múltiplos siguen bastante caros. En el caso de AMD, yo diría que hay que esperar corrección a cerca de la media móvil de 200 periodos. Su reporte de ganancia fue bastante bueno. El problema son los múltiplos. Seguimos pagando un ratio precio-ganancia de más de 100 veces tanto para el trimestre actual como una proyección que hicimos para el próximo trimestre, así que hay que esperar algo más de caída. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. Recuerde visitar nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para hacer análisis profundo de compañías y nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores. Recuerden que aquí va a poder encontrar todo el contenido para la comunidad, tanto libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, compras y ventas para los portafolios, los cursos, el video Discord, el link para los directos de hoy para miembros y mucho más. Siempre lo va a poder encontrar tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.